Damos paso a continuación la siguiente ponente que voy a presentar. Silvia, ¿estás ahí? Sí, Fenomenal. Mira, sí, la presentación de Silvia tiene como título La conservación del patrimonio textil vinculado a la escena y a los títeres del Museo del Traje, Centro de Investigación de Patrimonio Etnológico. Silvia Brasero Méndez es diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales con la especialidad en Escultura. Ha desarrollado su trayectoria profesional en la preservación del patrimonio textil. Desde 2005 ha colaborado con instituciones tan importantes como la Catedral de Toledo, el Museo del Ejército o la Comunidad de Madrid, llevando a cabo trabajos de restauración y de montaje de exposiciones. Desde febrero del 21 ocupa el puesto de restauradora conservadora de textiles de indumentaria en el Museo del Traje, Centro de Investigación de Patrimonio Etnológico perteneciente a los museos estatales del Ministerio de Cultura. En esta función se dedica a la conservación y restauración de piezas de indumentaria y de patrimonio etnológico con componentes textiles, además de participar en el montaje de exposiciones y implementación de estrategias de conservación preventiva en almacenes y salas de exhibición. Es un placer y un orgullo presentarte. Te cedo la palabra, Silvia. Muchas gracias. pues muchas gracias Raquel y gracias a la organización de este seminario que me está pareciendo interesantísimo y yo como Sofía pues voy a hablar de textiles y después de su magnífica exposición espero no repetirme mucho y aportar o complementar todo lo que ha dicho Sofía bajándonos un poco al trabajo diario en un museo. Voy a compartir pantalla. Bien, primero de todo decir que los títeres y los textiles que los componen y que forman parte de las colecciones del museo tienen el máximo nivel de protección jurídica del patrimonio histórico, ya que son bienes de interés cultural custodiados en un museo de titularidad estatal. Formar parte de las colecciones del museo lo reconocen no solo por su valor artístico y documental, sino también por su capacidad para contar historias y reflejar las formas de ser y hacer de épocas pasadas y presentes, estando íntimamente relacionados con la identidad y la memoria colectiva. Perdón. Más de 93.000 piezas forman el fondo museográfico que custodia el Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, conocido como CIPE, y que está integrado o que forma parte del Museo del Traje. Estas dos instituciones conviven, ¿no? Donde se recoge la labor coleccionista e investigadora que desde 1932 desarrolló el Museo del Pueblo Español. Las colecciones de etnografía son muy variadas y se organizan en distintas colecciones. Como institución dedicada al estudio y la conservación de la indumentaria y su contexto cultural, alberga una pequeña colección de títeres que permite la documentación del desarrollo de este tipo de piezas en nuestro país. Tanto en el tesauro como en la clasificación relacionada en este tipo de piezas, nuestra base de datos, aparecen catalogadas como títeres, este tipo de piezas, como marionetas y como autómatas. Y tenemos más de 30. Estas piezas se enmarcan de forma genérica dentro del apartado de actividades lúdicas y juegos y juguetes. En el apartado de juegos y juguetes encontramos casi 25.000 piezas. Y teniendo en cuenta que más de 6.000 de estas piezas están catalogadas como muñecos, probablemente el número de piezas perteneciente a la categoría de artefactos mecánicos, títeres o marionetas sea aún mayor. Y además podemos añadir otro tipo de piezas, estos son autómatas, que las contextualizan, como son las estructuras escenográficas, los fondos documentales relacionados, fotografías, carteles, herramientas, etc.
Es evidente que nos encontramos, como ha dicho muy bien Sofía, con dificultades a la hora de afrontar la conservación de este tipo de piezas y de los textiles que lo componen, que no se presentan en otros bienes culturales, digamos, clásicos, y que están muy ligadas a la forma en la que se han considerado a lo largo de la historia, como objetos de uso y sin la suficiente categoría como para ser considerados obras de arte, sino elementos de lo que podríamos decir las artes menores. Pero, ¿merecen ser conservadas? ¿Deben ser consideradas bienes culturales? Evidentemente sí. ¿Qué voy a decir yo? No. Tienen valores asociados a sus cualidades de gran importancia y, por tanto, deben considerarse obras singulares y susceptibles de conservación para su transmisión a las generaciones futuras. Sus valores son físicos, estéticos, históricos, son auténticos documentos que caracterizan la sociedad de una determinada época, ámbito geográfico y nivel social, y tienen otros muchos valores asociados, tanto tangibles como intangibles. Por la conjunción de estos valores resulta de la consideración de estas piezas como bienes de interés cultural en mayúsculas, y esto implica una responsabilidad colectiva de reconocimiento y protección y de requerimientos especiales de conservación. Desgraciadamente, no siempre ha sido así. El valor utilitario y funcional de estas piezas ha contribuido a que su conservación se haya realizado desde el mundo artesanal y doméstico, actuando sin el apoyo científico, técnico y guiados por criterios únicamente estéticos o prácticos. Además, en cuanto a los textiles, la disciplina de restauración es relativamente reciente y ha evolucionado más lentamente que otras disciplinas por esa tendencia a considerar, en este caso, las piezas textiles como un arte menor. Incluso hoy en día es una labor pedagógica diaria con la que me encuentro, la de hacer entender al público, incluso a los profesionales de la cultura, que tenemos la responsabilidad de conservar este tipo de piezas etnológicas, ya sean de indumentaria, títeres o de otro tipo, de la misma manera y con el mismo rigor con el que conservamos una pintura sobre lienzo o una escultura de madera policromada custodiada en cualquier museo. Si esta primera dificultad estuviera superada, hay que añadir además que los textiles forman un grupo muy heterogéneo con características particulares que requerirán, como bien ha dicho Sofía, soluciones diversas y la aplicación de metodologías no estandarizadas, aspecto común también, por otra parte, a las intervenciones en cualquier bien cultural. Y con todas estas premisas, pues desde el museo tenemos la obligación de conservar este tipo de piezas, que además tienen una particularidad, como ocurre con otros bienes culturales, como son los objetos de culto, que tienen valores asociados que van más allá de los valores estéticos o técnicos, como ya he dicho, y que para su conservación y el montaje de estas piezas en exposición, labor fundamental de los museos, debemos contar no solo con expertos provenientes del mundo académico, sino también con las personas que lo mantienen en uso y sus comunidades, tal y como indica el ICON en su código deontológico de los museos. Este desafío en la conservación de cualquier bien cultural es mayor en el caso de los textiles y de los textiles asociados a las piezas escénicas o de los textiles asociados a cualquier tipología de piezas. Antes de hablar de los agentes de deterioro, me gustaría señalar unas normas básicas sobre criterios, normativa y buenas prácticas sobre las intervenciones en bienes culturales. Las intervenciones realizadas sobre estas piezas, como no puede ser de otra manera, siguen los criterios establecidos por las normativas y legislación vigente aprobadas y aceptadas internacionalmente en materia de conservación de bienes culturales. Estos criterios son la mínima intervención y respeto al original, la reversibilidad de los tratamientos, la inocuidad a todos los niveles para la obra, para el restaurador y para el ambiente, la consolidación y la reintegración discernible y la interdisciplinaridad en todos los procesos. Un aspecto importante y complementario a los tratamientos e intervenciones es conocer profundamente los procesos de alteración y la materia de que están hechos los bienes culturales. Esto facilita el elegir mejor los tratamientos, mejorando los conocidos y creando otros nuevos. Para ello, la investigación y aplicar el método científico, como nos ha mostrado también Sofía, son fundamentales. Analizar la importancia de los materiales empleados en la fabricación de estas piezas, con especial atención a los textiles,
que forman parte de la vestimenta y la estructura de las obras y que casi siempre son los materiales más frágiles. La degradación de los tejidos está determinada por sus características intrínsecas y por factores extrínsecos que ha explicado Sofía, y sus agentes de deterioro son los siguientes: la luz, los valores de humedad relativa y temperatura incorrectos, los contaminantes medioambientales en forma de gases y aerosoles, el ataque biológico, las fuerzas físicas y el factor humano en su manipulación, en transporte, traslado y montaje. En cuanto a la luz, que es necesaria para la observación de las piezas en exposición, por ejemplo, es una forma de energía que afecta a la composición de las fibras y los tintes usados en su manufactura, produciendo debilitamiento y pérdida de color. La luz produce un daño irreversible y acumulativo y lo que tenemos que hacer es controlar el tiempo total de exposición, que se calcula valorando el nivel de iluminación por el tiempo que tenemos expuestas las piezas. Para minimizar el daño podemos jugar con la reducción de uno de estos factores. Los textiles y piezas que tengan textiles no deben exponerse permanentemente. Las recomendaciones son de un periodo máximo de 6 meses, seguido de un largo periodo de descanso mínimo un año. Los factores a tener en cuenta a la hora de iluminar un textil son los valores de irradiancia, es decir, los valores de energía que emite una fuente lumínica, que tienen que tener una ausencia total de radiación infrarroja y la radiación ultravioleta lo más baja posible. Y el nivel de iluminación, que debe estar en torno a los 50 luxes. ¿Por qué? Porque debe ser la más baja posible, buscando el compromiso entre visibilidad y conservación de la pieza. 50 luxes es la mínima intensidad de iluminación que permite mantener la capacidad de distinción de detalles y de diferencias cromáticas en un objeto artístico para un adulto joven. En el museo es la queja más habitual, pero esta es la razón por qué en nuestras vitrinas la luz está tan bajita. Las soluciones que tenemos para minimizar esta incidencia de la luz son utilizar las fuentes de luz más adecuadas y en almacenaje, almacenar los textiles en espacios cerrados y en permanente ausencia de luz, y cuando estamos trabajando hacerlo solo durante el periodo necesario y luego quitar la luz, ¿no? Otro de los factores de alteración, como he dicho, aquí tenemos un ejemplo de decoloración por efecto de la luz en un autómata que hemos visto antes. Otro de los factores es la humedad relativa y la temperatura, que van muy unidas. En cuanto a la humedad relativa, los textiles pueden soportar un intervalo muy amplio, pero la recomendación es que se encuentren entre el 40 y el 55%, ya que humedades relativas altas suponen un peligro que acelera en gran medida la corrosión de los metales básicos que forman los textiles. Favorecen la conservación porque evitan la aparición de estos agentes, pero pueden producir fragilidad en los tejidos por su falta de hidratación, provocando roturas y tensiones por el peso de las propias piezas. La temperatura debe ser lo más baja posible, que permita mantener los valores anteriores de humedad relativa. Cuando la temperatura baja, la humedad sube, y en cualquier caso no debe ser superior a 20 grados con un valor constante. La humedad relativa y la temperatura, así como es necesario que tengan unas fluctuaciones mínimas, ya que sus variaciones en cambios en el diámetro de las que pueden causar su rotura. Conviene llevar también un registro de los luces y de las condiciones ambientales para detectar cambios bruscos y controlar los niveles de exposición anuales. Otro factor determinante en la alteración de los tejidos son los contaminantes ambientales en forma de gases que provienen de las emisiones industriales y de los vehículos, que en contacto con el aire pueden producir, con el oxígeno y la humedad, pueden formar ácidos y compuestos muy corrosivos en los que afecten a la fibra o a los tintes, y los aerosoles o partículas en suspensión en forma de polvo
que también producen abrasión y reacciones químicas en los tejidos. Eh, la solución para minimizar este daño es el mantenimiento de las ventanas y las puertas cerradas donde se encuentran este tipo de piezas y el uso de pinturas estables en los contenedores, tanto en museografía como en el almacenaje. También la exposición dentro de vitrinas que, además de controlar las condiciones ambientales, evitar estos gases contaminantes y los aerosoles en forma de polvo, brindan una barrera contra el contacto del público. La limpieza de las piezas también en exposición y una revisión constante de las mismas. El ataque biológico que produce químicas y que la estrategia para la lucha contra él es siempre la conservación preventiva, que implica un mantenimiento correcto del edificio y la observación periódica de las piezas, buscando cualquier indicio de la presencia de insectos u otros organismos vivos para proceder a su aislamiento y tratamiento. Aquí tenemos otra pieza con ataque biológico. La fuerza física, muy importante en los textiles a escala humana, pero también en estas piezas escénicas, los hilos y los tejidos al final por su propio peso se producen deformaciones y para evitar estas fuerzas físicas la pieza debe tener un soporte expositivo que la sustente adaptado a su morfología, expositivo y de almacenaje también, estructura interna y estado de conservación sí que no, para no provocar tensiones y en el que se reparta el peso uniformemente. El soporte debe ser inerte, por supuesto, y realizado con materiales químicamente estables. Y por último, el factor humano. Además de los obvios, como los actos vandálicos, la manipulación inadecuada es un factor de deterioro de los más importantes con relación a los textiles en exposición. Los momentos más críticos son la manipulación en el transporte, traslado y montaje. Una de las principales responsabilidades de los museos es garantizar que sus objetos sean manipulados, exhibidos, almacenados y transportados empleando las mejores prácticas y en condiciones ambientales óptimas. Entre estos procedimientos críticos, la correcta manipulación es fundamental para la mayoría de las acciones que se llevan a cabo en el cumplimiento de esta importante misión. Los textiles y este tipo de piezas se manipulan bien para investigación, para intervención o para su montaje. El contacto directo con las obras de arte es el momento en el que más peligro corren y muchas de las patologías y daños están provocadas por manipulaciones incorrectas en un porcentaje superior a los causados por daños ambientales. Esto resulta especialmente patente en los tejidos debido a su fragilidad intrínseca. Tenemos que manipular este tipo de piezas para traslados pequeños o cortos dentro de las instituciones, que son casi siempre los más peligrosos porque son en los que estamos con mayor confianza, como hemos visto en la diapositiva anterior, para préstamos o para traslados fuera de la institución y también para el montaje en exposición en el museo. Los tratamientos de restauración textil los voy a pasar rápidamente porque Sofía pues, los ha explicado muy bien y bueno, voy a poner un poco ejemplos de qué hacemos en el museo y que me produce mucha envidia ver cómo en el Instituto Valenciano y en el IPC se realiza todo este trabajo previo de investigación, de pruebas analíticas que al final en el museo no podemos realizar tan exhaustivamente porque casi siempre tenemos mucha carga de trabajo y una gran cantidad de piezas. Estas son las fases del tratamiento en restauración de textil que se corresponden a cualquier tratamiento de restauración o intervención en cualquier otro bien cultural, solo que las metodologías son distintas, como muy bien ha explicado Sofía. Nosotros la documentación y todo el volcado de los datos de las intervenciones se realiza en nuestro sistema de gestión museográfica Domus, donde colgamos las fotografías, la memoria y todo el proceso de restauración.
Se realizan también desinfecciones por anoxia. Hoy en día, lamentablemente, esta cámara de desinfectación no funciona y lo que tenemos que hacer con las piezas que llegan nuevas, conservación preventiva, observación y tenerlas en cuarentena antes de que pasen a almacén o a exposición. Como bien ha dicho Sofía, fundamentalmente microaspirado superficial. Aquí tenemos a mi compañero Francisco Callejo, el otro restaurador del museo, yo me ocupo de los textiles y él se ocupa de toda la parte de patrimonio etnológico. Está microaspirando una pieza que hemos visto anteriormente, que es un autómata. El lavado acuoso, que en el caso de los títeres no se puede realizar si estas piezas no se pueden desmontar de la estructura, obviamente, y después de realizar todas las pruebas que ha comentado Sofía, el alineado o corrección de deformaciones, la tinción de hilos y soportes para intervenir este tipo de piezas que tienen estas problemáticas de faltantes de aplicaciones y de tejido mediante consolidación con costura, bien por soportes parciales, bien con soportes totales, encasulados y también contando con, por ejemplo, yo cuento con mi compañero Francisco, que es restaurador de documento gráfico y en piezas textiles que tienen elementos en papel con metodologías de restauración de documento. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Ya que no podemos intervenir este tipo de piezas, porque principalmente somos un museo de indumentaria y normalmente cuando se intervienen las piezas en el museo es cuando salen a préstamo o a, o a nuestra exposición, nos centramos en la conservación preventiva y en los sistemas y soportes de almacenaje y exposición. Los textiles y los títeres, las marionetas y el patrimonio etnológico pueden almacenarse en distintos contenedores, armarios, estantes, eh, en almacenamientos cerrados y con soportes de almacenaje y de exposición preparados específicamente para su condición y forma. Eh, el lugar de almacenamiento, las unidades y los muebles, así como el formato para un textil y para estas piezas, en particular deben satisfacer las necesidades específicas de las dimensiones del objeto, su estado de conservación y los requisitos de manejo. Uno de los elementos más importantes en la conservación de este tipo de objetos son los textiles, perdón, los soportes. Las piezas, este tipo de piezas, al igual que los textiles, no tienen una estructura rígida normalmente y deben ser sostenidos por algo que esté fabricado específicamente para ellos. El soporte debe contribuir a la seguridad, durabilidad de las obras, tendrán que asegurar su estabilidad, no deben provocar tensiones, protegerán contra vibraciones y deslizamientos y se debe adaptar al objeto y no al revés. Y ahora pasamos a cómo tenemos estas piezas almacenadas en el museo. Las piezas que entran dentro de esta categoría tienen muy distintos estados de conservación y están evolucionando en su almacenaje en progresión y por distintas campañas según podemos. Os voy a mostrar primero la colección de juguetes, que como es la más conocida y la que más sale, es en estos momentos la que mejor está, con unos soportes de almacenaje y exposición que los mantienen en vertical. Su indumentaria está colgada como la indumentaria de personas en perchas. La mejor opción sería tenernos en plano, pero la cantidad que tenemos de piezas no nos permite tenerlas todas en plano, por lo que las tenemos colgadas como el resto de indumentaria humana. Y fabricamos este tipo de soportes que consisten en un vástago y un aro de metacrilato que bien protegido soporta a los que tienen una estructura más firme y que pueden estar de pie y que se utilizan para exposición y para almacenaje. Aquí veis este tipo de soporte. El resto está almacenado en este compacto electrónico del que solo podemos utilizar la parte baja por riesgos laborales, ya que no podemos subir a tanta altura, y está almacenado en cajas. En cajas o
en posibles, a futuro está en baldas y se tiene que ir trasladando a cajas. Toda la colección de juguetes, que como ya digo es la que más avanzada está en cajas de conservación individuales, debidamente identificadas con su foto y su número de inventario. Cada pieza, cada caja está ubicada en nuestra base de datos, con lo cual están localizadas perfectamente y están sigladas, que es una parte muy importante de la conservación, el hacer un seguimiento de por dónde pasan las piezas y dónde están. O en otro tipo de cajas, aquí tenemos unas marionetas de guante que se van adaptando según el tiempo y el personal con el que contamos, eh, siempre intentando mejorar cómo están estas piezas, ¿no? En su estado anterior. En este caso, estas cajas se deben adaptar mejor a estas piezas. Ya se les ha puesto una cama en la parte de la cabeza, que es bastante importante para este tipo de piezas cuando están en horizontal, para que no se produzca un aplastamiento en la parte de atrás, sobre todo en el pelo y en los elementos de la cabeza, pero hay que ir realizando una adaptación mucho mejor al tamaño y a las características de las piezas. Esta también está en fase de mejora. Y luego tenemos también soportes y cajas de almacenaje provisionales en los que intentamos que, aunque esté de pie, se mueva lo mínimo posible a la espera de realizarle un soporte y una caja individualizada para este autómata. Perdón. Y luego tenemos, pues, como ya he dicho, muchas otras formas de almacenaje a los que no hemos llegado todavía, pero que pretendemos llegar. Principalmente lo que primero solemos hacer es ponerlos en soportes rígidos para que a la hora de manipularlos y que trasladarlos del armario a una mesa o a fotografía o al laboratorio de restauración no tengamos que cogerlos directamente, sino que cojamos con un soporte rígido y no haya una manipulación directa. Algunos, para protegerlos del polvo, pues están envueltos en bolsas de polietileno, otros no están envueltos. En realidad, este tipo de piezas de abajo, para evitar que la parte de abajo, que es de cartón, no pese, pero favoreciendo que los tejidos estén estirados y no tengan estas deformaciones. Individualizar cada pieza en su soporte de almacenaje, y otros no los encontramos directamente sobre las baldas con materiales que no son adecuados y que necesitan también una intervención que yo espero que les llegue en breve o por lo menos no pasando mucho tiempo. Estamos avanzando mucho, pero el avance es lento y, y la cantidad de piezas que tenemos es muy grande, ¿no? Sobre todo porque tenemos que plantearnos a qué atendemos primero, ¿no? Si a las piezas que están en un estado de deterioro muy grande, a las piezas que van a salir a la exposición. Y esto es algo que hay que hablar y, mm, y consensuar con todo el equipo del museo, ¿no? Y eh, de los departamentos de colecciones, de difusión y de conservación. Porque el fin último, al final, pues es la exposición para la difusión de este tipo de piezas. En este momento, en el Museo del Traje, solo tenemos un autómata expuesto, que es esta muñeca que habéis visto microaspirar a mi compañero Francisco, y que está dentro de una vitrina contextualizando pues la evolución de los perfumes y la cosmética en España, porque es una muñeca que se mueve y que se empolva la nariz.
¿Qué hicimos para esta muñeca? La intervención fue mínima, se hizo un aspirado, se estabilizó las piernas que son de cartón y la base que estaba inestable se le hizo un soporte de exposición adaptando los soportes que os enseñaba antes para el almacenaje en vertical, adaptándole un accesorio para que se pudiera mantener la base que, no, que estaba inestable y hacía que la muñeca se moviese y se alterara todavía más la base de los pies que estaba bastante deteriorada. En conclusión, decir que el proceso de conservación en el caso de este tipo de piezas y de los tejidos no acaban, como hemos visto, en la intervención en su materia para minimizar y ralentizar sus alteraciones, sino que continúan durante su preparación para la exposición y difusión en las salas, que forma parte de la conservación preventiva, como ya he dicho, más aún si cabe en este tipo de piezas que en cualquier otra. Muchas gracias.